Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de mayo de 2017 y esto es La Contracrónica. La historia, o al menos sus principales detalles, los conocemos, más o menos, aproximadamente los conocemos. El domingo pasado por la noche se registró una explosión al final de un concierto de la cantante Ariana Grande, que es una cantante americana muy famosa, especialmente entre la gente joven e incluso entre los niños, justo cuando acababa de terminar en un pabellón cubierto de la ciudad de Manchester, en el Reino Unido. Bien, en concreto un lugar llamado el Manchester Arena. La explosión costó la vida a 22 personas, que es el recuento hasta la fecha, hasta el momento, y creo que dejó un número de heridos muy elevado, aproximadamente unas 60 personas con heridas de diferente consideración y muchas de ellas niños. Incluso entre los fallecidos también se han registrado casos de gente muy joven o incluso niños, una tragedia tremenda. Bien, al parecer fue un atentado terrorista, un atentado suicida, es decir, llevado a cabo mediante esta técnica de entrar con un cinturón de explosivos en un lugar abarrotado, en este caso la salida de un concierto, y hacerse explotar. Luego, uno de los muertos, de estos 22 muertos, es el propio terrorista suicida, a quien ya ha detectado la policía británica y ya conoce el nombre. El Estado Islámico lo que hizo posteriormente, unas horas después, fue reivindicar el atentado. El autor del atentado, se conoce el nombre, pues lo que nos ha hecho saber la policía británica es un británico, un inglés de origen libio, del que poco más se sabe, más allá de que era devoto y reservado. El resto, como casi todo en estos atentados, sigue siendo una incógnita. El terrorismo que nos está tocando vivir, o mejor dicho, el terrorismo que nos está tocando padecer en los últimos años, en concreto desde que se abrió la veda, o se abrió la semana grande del terrorismo, o el terrorismo moderno, empezó con aquel atentado en Charlie Hebdo, en el semanario humorístico parisino, hace ya más de 3 años, y la cosa no remite, y parece que no va a remitir en bastante tiempo, por la frecuencia, la cadencia, mejor dicho, cadencia y frecuencia de atentados, de desconcertantes atentados terroristas que están teniendo lugar básicamente en Europa, aunque también en Norteamérica, pero sobre todo en Europa. Pues bien, este tipo de atentados, la primera cosa que producen, aparte de dolor y de desesperación entre los afectados y de condena prácticamente unánime, sino unánime, lo primero que producen o que generan es un montón de preguntas. Lo vimos si hacemos memoria en prácticamente todos estos, cada vez que hay un atentado. Esto se le haya pasado unos cuantos, idem con el año 2015 e incluso con 2017, donde estamos, que también ha habido pues muchos más de los que podríamos permitirnos, y desde luego en cualquier caso, aunque hubiese uno, ya sería algo realmente insoportable. Sabemos, por ejemplo, el nombre del autor. Se llama Salman Abedi, era mejor dicho, un chico muy joven de 22 años solo. Sabemos lo que hizo. Al parecer entró con un cinturón de explosivos al estilo terrorista suicida, estas imágenes que estábamos acostumbrados a ver, o por lo menos a escuchar en Israel y en países de Oriente Medio, como Irak o estos países, sí, generalmente de Oriente Medio, y se inmoló dentro de una sala de conciertos, un pabellón multiusos que es el Manchester Arena. Esto lo sabemos. La policía británica, después de 2 días, más o menos ha hecho un retrato forense bastante preciso de lo que sucedió. Allá está, podéis ver gráficos en internet en el que se recrea como lo que hizo este hombre, lo que hizo Salman Abedi, que no va a poder confesar básicamente porque se mató en el propio atentado. Sabemos también quién lo ha reivindicado. Por lo menos el otro día, y habida cuenta que estas cosas hay que cogerlas con pinzas porque se apuntan a un bombardeo los del Estado Islámico. Pero bueno, han dicho que sí, salieron muy pronto además a reivindicarlo. Pues bien, todo esto, o mejor dicho, esto es todo lo que sabemos, nada más, lo que podemos saber más o menos a ciencia cierta. A estas alturas han pasado exactamente 48 horas desde la masacre esta de Manchester y es todo lo que podemos saber. Nada más. Si tuviéramos que preparar un artículo para un periódico, pues podríamos dar por hechos ciertos estos que acabo de relatar. Pero claro, no sabemos muchas más cosas. Esto es, pues bastante, pero no suficiente, desde luego.
Y se trata de saber bastante más, aunque solo sea por hacer justicia, obviamente, y sobre todo por evitar que algo así se vuelva a suceder. Porque esa es la primera labor hoy por hoy de la policía o de los cuerpos antiterroristas en Europa, y es que no volvamos a acostarnos con una noticia o a despertarnos con una noticia de este estilo. El año pasado lo pudimos ver, las sucesivas matanzas que hubo en algunas ciudades como la propia Bruselas o Berlín, o acordaos la de Niza durante el verano, que fue tremenda, ¿no? Con un camión por el paseo marítimo de Niza. Bien, no sabemos, por ejemplo, esta es una de las cosas, si el tal Salman Abedi, este chico de origen libio, era un pirado solitario, un loco, un tipo pues que llevaba preparándolo por su cuenta este atentado desde hacía, no lo sé, 3 meses o 3 semanas, y decidió ese día, se fabricó unas bombas caseras, aprendió los rudimentos básicos de estas cosas buscando por internet, o fue a la biblioteca y la biblioteca pública y sacó un libro donde se enseñaban estas cosas. Bien, los ingredientes de una bomba no son material reservado, a ver si nos entendemos, se pueden comprar en casi en cualquier sitio. Uno no es para hacer una bomba, no hay un cinturón de explosivos, no es necesario contactar con un traficante de armas ucraniano que te venda plutonio enriquecido, ni muchísimo menos. Bien, pues no sabemos si era eso, un loco de atar, solitario, que actuaba por su cuenta y que se había radicalizado por su cuenta, es decir, viendo vídeos por internet. Ya sabéis, y esto no sería el primero, que se ponen durante meses, gente generalmente inadaptada, o que estuvo adaptada en su momento y que se ha desadaptado. Hay un montón de especialmente jóvenes inadaptados que no encuentran empleo, que se fanatizan con el tema del Islam, especialmente jóvenes de origen, no necesariamente nacidos en estos países, pero sí de origen musulmán, y que practican obviamente esa religión, y que se fanatizan por su cuenta. Eso no lo sabemos. O por el contrario, que es otra posibilidad, este hombre, Salman Abedi, pertenecía a una organización mayor, que puede ser el Estado Islámico o puede ser otra, que le prestaba apoyo logístico y que le fijaba los objetivos. En este caso, el objetivo, porque no va a tener más, afortunadamente, el Salman Abedi es decir, pertenecía a una célula del Estado Islámico o de cualquier otra organización que estaba operando en Manchester, y esto implicaba no solo que estuviese él, sino que estuviesen otros, que es lo que precisamente está investigando la policía inglesa en estos momentos. Si había otros de compinches, digamos, que en su momento pues también estarán llamados al martirio a través de otro atentado. Eso es importante saberlo, es un dato importantísimo, porque se podría prevenir otro ataque similar o peor todavía que el que hemos tenido que ver en el Manchester Arena ese. Bien, tampoco sabemos cómo pudo acercarse tanto. Esto fue en el recibidor de la entrada del Manchester Arena. No sabemos cómo se pudo acercar tanto sin que se diesen cuenta los agentes de policía que estaban destacados allí, es decir, sin levantar sospecha alguna. La policía británica todavía no ha dado una explicación convincente. Es decir, yo no sé, yo no me veo entrando en un acto de estas características, con tanta gente, tantos miles de personas, niños incluso, pues entrando en el Palacio de los Deportes de Madrid, por ejemplo, con un cinturón de explosivos, y que ni un guardia ni un policía pues se dé cuenta, habida cuenta de que hace muy poquito, solo un par de meses, en marzo, pues hubo aquel atropello masivo en el puente de Westminster en Londres. Es decir, que Estados Unidos está en alerta antiterrorista desde hace bastante tiempo. Bien, no sabemos todas estas cosas, quizá porque es demasiado pronto, y a la policía hay que darle tiempo para investigar. Este hombre es Salman Abedi, yo he sabido de su nombre hace un día, nada más. No sabía de su existencia, y probablemente de no haber hecho esta barbaridad ninguno de nosotros sabríamos de su existencia. Tiene que reconstruir el puzzle que tiene que reconstruir la policía, es muy grande y bastante complejo. Bien, estos atentados además son tan desconcertantes que a mí, por lo menos, la labor policial para resolverlo se me antoja titánica. No estamos hablando de esos atentados que hacía la ETA o que hacía el IRA en su momento, esas organizaciones terroristas de los años 70, que había un relato que contar por detrás, una organización, unos líderes, comandos, etc. Se podía seguir la pista. En este caso no es así. Ni muchísimo menos. No se sabe a ciencia cierta por qué lo hizo. Se sabe pues que era, por lo visto, iba mucho a la mezquita. Pero en cambio se sabe también que su padre, al parecer,
pues era antiyihadista. El padre era un libio que emigró al Reino Unido pues hace ya muchos años y tenían por descontadísimo la nacionalidad británica, ¿no? Y habían llevado una vida más o menos próspera dentro del Reino Unido. Bien, lo que sí sabemos, o deberíamos saber ya, y esto duele decirlo, pero es que es así, es que garantizar la seguridad de este tipo de eventos musicales, ¿no? O deportivos, eventos masivos, en una palabra, es extremadamente difícil. Bueno, esto es como no le vieron venir. ¿Cómo es posible que aquello del 14 de julio del año pasado en Niza no pasase nada? O el mercadillo navideño de Berlín el año pasado, en diciembre, pues ¿cómo es posible que eso suceda? Bueno, pues porque estos eventos con tanta gente, multitudinarios, son muy difíciles de garantizar la seguridad al 100%. Es decir, aquí no va a pasar nada. Pero nuestra sociedad no está vacunada contra locos, ni contra... como no me gusta utilizar la palabra porque se utiliza demasiado esto de los lobos solitarios. Además, el lobo, ¿qué culpa tiene el lobo, un animal tan noble? Pero bueno, este tipo de pirados y este tipo de asesinos solitarios. En fin, si los servicios de inteligencia no conocen con anticipación que hay un plan para atentar, pues es muy difícil que lo puedan frenar. Esta es la cruda realidad. Si no han recibido un chivatazo, pues es muy poco probable que puedan. No, todavía los servicios de inteligencia no tienen la máquina de leer los pensamientos, así que pueden ir escaneando mentes en las bocas del metro, a ver si tú has pensado o no has pensado, o cómo de avanzado tienes el plan para ingresar en un pabellón donde se está celebrando un concierto y, bueno, inmolarte, hacerte estallar una carga explosiva y matar a 22 personas. Porque llegados a este punto pueden suceder dos cosas. Una, que el terrorista directamente actúe solo y nadie más sepa de sus intenciones. Entonces, no sé, o hasta que se invente esa máquina de leer los pensamientos que decían, no se podrá evitar. Que siempre puede haber un tipo que tenga la voluntad de asesinar. Disponga de los medios, y es muy fácil disponer de los medios, no tanto lo de las bombas, que requiere cierta elaboración, pero cualquiera puede disponer de un vehículo. Eso es una posibilidad. La otra es que los servicios de información fallen, los servicios de inteligencia fallen, que son humanos, tienen defectos y fallos como los tenemos todos nosotros y pueden fallar. Puede ser que les diesen un chivatazo, no lo siguiesen, no considerasen que era un poco verosímil y al final el desenlace sea tan trágico como el del domingo pasado en Manchester. Claro, esto nos sitúa ante la fatalidad de saber que eliminar por completo este tipo de atentados es poco menos que imposible. Cuando digo eliminar por completo, hacerlos al 100% imposibles, que no sea posible, que no haya opción, en una palabra. A fin de cuentas, cualquiera puede irrumpir en la acera de cualquier ciudad, una acera atestada, no sé, me viene a la cabeza la Gran Vía de Madrid, o cualquier boulevard de cualquier ciudad europea, a la hora en la que la gente está paseando, comprando, y atropellar a los viandantes. Eso lo puede hacer cualquiera. Como pasó en Niza, por ejemplo, como pasó en Berlín, en aquel mercadillo. Claro, no se pueden prohibir los automóviles. Pero no está prohibido tener automóviles y esto solo puede tener los agentes de policía. Y aun con todo siempre podrían robar un automóvil y atropellar a los viandantes. Hombre, eso sería reducirnos... Bueno, es implanteable. No es que sea imposible, es que es implanteable. Tampoco se pueden colocar barreras anticoches en todas las aceras de todas las ciudades. Estamos hablando de millones de kilómetros de aceras, sería una locura. Tampoco se pueden poner esas mismas barreras, esas que hay en algunas áreas peatonales de muchas ciudades, pues se pueden colocar en todas las plazas de Europa. Porque incluso en el caso de que se hiciese, el asesino podría atropellar a alguien que está cruzando el paso de cebra. Y en algunas calles cruzan el paso de cebra muchas decenas de personas a la vez. En ciertas calles, como la Gran Vía, a ciertas horas, si a un loco le da por atropellar a los que estamos cruzando el paso de cebra, pues perpetraría una masacre digna de ser relatada durante generaciones. O, qué sé yo, irrumpir en un parque infantil con un vehículo todoterreno. Y las posibilidades son infinitas para hacer el mal, obviamente.
Es decir, el mundo está lleno de lugares vulnerables. Nuestro mundo, por lo menos. Por la simple razón de que no vivimos en una cárcel. Afortunadamente. No estamos continuamente desconfiando del vecino y del de enfrente y de los que están ahora sentados en el parque. No pensamos que si pasamos al lado nos van a apuñalar. Es decir, la nuestra es una sociedad abierta en la que uno toma el autobús y en ningún momento se plantea que alguien va a inmolarse dentro con un cinturón de explosivos. No, ni lo planteas, no te pasa ni por la cabeza, en una palabra. O que va a ir andando tranquilamente por la calle Preciados y de pronto se va a encontrar de espaldas con un tío que roba un camión y te va a arrollar. Pero nadie, en absoluto. Ahora podemos empezar a imaginárnoslo, pero aun con todas no nos lo podemos plantear porque es tan enloquecido, tan abiertamente enloquecido, que sucede, obviamente, pero que frenarlo sería poco menos que no salir a la calle o como ya he dicho, posibilidades directamente descabelladas, prohibir los automóviles y cosas por el estilo. Y más todavía cuando quienes se ponen los cinturones de explosivos o asaltan una discoteca no son fáciles de encontrar porque están ya dentro del país y en muchos casos, la mayor parte, vamos a lo histórico de terroristas de los últimos 3 años, pues han nacido dentro del país. Es decir, son ciudadanos, como cualquiera de nosotros. El tal Salman Ahmadi es tan británico como Theresa May. Tiene el mismo pasaporte, nada más. No sé si nació allí, pero que ya era británico, desde luego. Y se ha criado allí, habla el idioma, o hablaba, mejor dicho, el idioma a la perfección. Es decir, que no es un inmigrante recién llegado, que llega una cosa, se van a enterar estos tipos. Luego, aquí hay dos temas importantes. El primero es que una parte pequeña, pero decidida, muy decidida, cuando digo pequeña, es muy pequeña, pero está ahí, de la comunidad musulmana en Europa, está dispuesta a todo para desestabilizar nuestra sociedad abierta de la que deberíamos sentirnos orgullosos y de la que yo por lo menos me siento orgullosísimo. A mí no me gustaría vivir dentro de una cárcel o en una comisaría. Me gusta vivir donde vivo. Es decir, Salman Ahmadi, como Salah Abdeslam, el de los atentados de París, o Ahmadi Coulibaly, aquel que secuestró el supermercado aquel judío, pues tenían pasaportes europeos. Pero habían nacido aquí. Pero pertenecían a una comunidad, o a una parte de esa comunidad, la comunidad musulmana, que se ha fanatizado. Esa es la primera parte, el primer tema. El segundo es que esta gente tiene un poderoso acicate para hacer todo esto. Y ese acicate se llama lo que está pasando en Siria o la guerra civil siria. Es decir, ambos fenómenos, la fanatización y radicalización de una parte pequeña pero significativa de la comunidad musulmana en Europa y lo que está pasando en Siria desde hace demasiados años, están relacionados. Y en muchos casos además hay una relación directa entre los terroristas de Occidente y los de Oriente. Se ve por las reivindicaciones o porque muchas veces, en varios casos, se ha visto que ese tipo que había nacido en Francia o en Bélgica había pasado unos meses en Siria combatiendo o entrenándose. Estos dos temas nos dan una buena pista y nos dan incluso motivos para la esperanza, porque nos están diciendo que sí se puede luchar contra ello e incluso vencerlo. Al menos en el medio plazo. No digo mañana, ni pasado mañana, ni al siguiente. El frente interno, el de esas partes torcidas de las comunidades musulmanas en nuestro continente, claro, implica un seguimiento exhaustivo de grupos conflictivos, de mezquitas en las que se difunde la yihad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, lo que informan los políticos habitualmente. Es decir, no estamos hablando de millones de personas, a fin de cuentas. Estamos hablando de cientos, a lo sumo de unos pocos miles. Son perfectamente monitorizables, en una palabra. Esto también es extensible, como es lógico, a los inmigrantes recién llegados de estos países en conflicto. Países como Siria, por ejemplo, que te lleguen de Irak, o te lleguen países que están en conflicto y donde el número de yihadistas pues, es muy alto, entre otras cosas porque manejan una parte del país y la dirigen personalmente. Luego, por otro lado, una de las leyes de oro del terrorismo, desde siempre, no de ahora,
es que este disponga de santuarios. Santuarios donde los terroristas se pueden esconder, donde pueden entrenarse y desde los cuales se aliente su actividad. Esto lo padecimos, por ejemplo, en España durante un montón de años con el famoso santuario francés. No servía de nada porque atentaban en España y luego se cruzaban la Muga, ¿no? La frontera, a Francia, y allí ya no había quien les echase el guante. No es que la policía francesa ni muchísimo menos les protegiese, pero tampoco les perseguía. Hasta el final no les persiguió, por lo menos hasta los años 90. Entonces no tenían más que hacer un secuestro, o las armas las guardaban allí, como se vio, por ejemplo, con lo de Sokoa, el arsenal que se encontró en el sur de Francia. Y como tienen un santuario, todo les es mucho más fácil. El santuario del terrorismo islámico que azota Europa desde hace 3 años, de esta variedad de terrorismo tan enloquecido, es la guerra civil siria, que ha engendrado la versión más radical e inhumana del Islam, yo creo que en toda su historia. No, me estoy refiriendo a todas sus letras al Estado Islámico, al famoso ISIS. Es decir, todos los recursos que se dediquen a borrar de la faz de la tierra a esta banda de criminales, de iluminados, pues todos esos recursos son bienvenidos. Y tampoco estamos hablando de gran cantidad de recursos. Es decir, cada día que el Estado Islámico sigue existiendo es un día más que se regala a la propaganda y a la promoción del terror a gran escala. Esta es la realidad. Es decir, de verdad, yo sinceramente os lo digo, creo que es incomprensible cómo países militarmente mucho más poderosos, léase los Estados Unidos, léase el Reino Unido, léase Francia, Rusia incluso, todavía no han concertado una ofensiva común contra el Estado Islámico. Estamos hablando de un ejército irregular, sin aviación y sin nada, que tiene unos 10.000, 20.000, ¿sabe? A ciencia cierta, pues sí, 15, 20.000 efectivos milicianos. Caray, el ejército de Estados Unidos tiene 1,5 millones o casi 1,5 millones de efectivos activos, más luego está la reserva. Eliminar el ISIS, el Estado Islámico, no significaría ni muchísimo menos, como es. Podemos imaginar que esto desapareciese de un día para otro. Es decir, no significaría que faltasen los voluntarios al menos durante un tiempo. Para atentar en Europa, quiero decir. Pero al menos se interrumpiría el reclutamiento, sobre todo. El reclutamiento y la propaganda. Y se infligiría además una derrota simbólica muy potente. Considerable. Estos tíos han sido eliminados. Ya está, y que además eso se televisase convenientemente. Bueno, pues eso, unido a la vigilancia dentro de nuestras fronteras, acabaría al menos con la barra libre que tienen ahora, de la que disfrutan ahora. A ver, el terrorismo de nuevo cuño es dificilísimo de combatir, eso creo que estamos todos de acuerdo y lo sabemos, y lo llevamos viendo 3 años, de manera con una letanía insoportable. Es difícil, pero no imposible. Y además no solo se puede combatir, sino que yo estoy convencido que se puede llegar incluso a vencer. Porque la victoria solo se consigue cuando se cree en ella. Un oyente de Barcelona llamado Fuad me envió un mensaje, esto hace ya un par de semanas porque traigo mucho retraso, un mensaje sobre las primarias del Partido Socialista, del PSOE, que se celebraron este domingo con los resultados conocidos por todos. Y quien no los conozca, se lo digo ya. Ganó Pedro Sánchez, que iba a decir contra pronóstico, aunque no del todo contra pronóstico, porque ya se decía que iba a terminar ganando. Bien, el mensaje es antiguo, es antes de que se supiesen los resultados, pero creo que no ha perdido actualidad. Y es por eso que lo paso y además lo respondo. ¿No sería lo mejor para el Partido Socialista que ganara Patxi López? Pues es una figura neutral, una figura que no es ni susanista ni pedrista, no es de ningún bando, y por lo tanto cualquiera de los dos bandos que ganara podría suscitar animadversión por la otra parte y seguir perdiendo votos el Partido Socialista, mientras que Patxi López, al no ser de ningún bando, podría intentar aglomerarlos a todos sin despertar animadversiones. Pues sí, Fuad, es así. Yo creo que hubiese sido un candidato de compromiso. Cuando un partido está tan fracturado como el PSOE, pues es necesario llegar a un compromiso, cosa que no ha sucedido y si no han llegado a las manos, poco les va a faltar, y si no lo vamos a ir viendo a lo largo
no sé si de esta semana, pero sí de los próximos meses. Y Pachi López era un poco, pues, eso, la nada con soda, pero es que muchas veces es mejor la nada con soda antes del pelotazo que han terminado metiéndose. Es probablemente además el que preferían los votantes. Yo he hablado con algún votante en el último mes, o con algunos votantes del PSOE, y me lo decía, no, hombre, yo prefiero gente que había votado al PSOE tradicionalmente, decía, yo prefiero a Pachi López y que esta crisis tan horrorosa se nos pase. Claro, es que no se preguntó a los votantes, se preguntó a los militantes. Y lo he dicho en multitud de ocasiones aquí en la Contracrónica, los militantes de un partido son una cosa y los votantes son otra distinta. Es por eso, por ejemplo, que Rajoy, Soraya y compañía, a los militantes del PP no les gustan nada, pero en cambio al votante le sigue votando. Es decir, el militante es la versión más ideológica, ¿no? Más pura de un partido político. No gana nada, al contrario, estar en política le cuesta dinero y está volcado y está metido en eso. El votante no, el votante se hace una inversión muy pequeña. Una vez cada 4 años va y deposita una papeleta. Es menos entregado, está menos volcado. Suele haber diferencias de opinión entre votantes y militantes. En fin, al final, como ya todos sabemos, ha pasado lo que ha pasado. Y nunca mejor dicho eso, de que Dios les pille confesados. Bueno, tengo más llamadas, traigo mucho retraso obviamente, y más que se me han acumulado durante estos 3 últimos días. Esta es de Alfredo de Tenerife, que es muy clásico de aquí de la Contracrónica, también los de la contraportada del Contraplano y de lo que te rondaré, Morena. Pues quería hacerme una observación sobre un par de inexactitudes jurídicas que, según cuenta, he cometido en contracrónicas anteriores. Igual que jurídicamente lo de Gibraltar estaba mal, pues jurídicamente en Estados Unidos no pueden entrar otras compañías porque para los Estados Unidos el transporte aéreo y el cielo en general es un bien estratégico de la nación y solo pueden hacer vuelos interiores, compañías que sean norteamericanas, cuya mayoría de capital es norteamericano. Por eso las compañías europeas o las de cualquier otro país no pueden entrar. Porque para los Estados Unidos, paraíso del liberalismo, y esto lo meto entre paréntesis, sus bienes estratégicos son los bienes estratégicos de la nación y no se venden. Bien, Alfredo, vayamos por partes. En lo de Gibraltar, yo no sé cuál es la inexactitud que cometí. Te lo digo sinceramente. Que España lo entregó tras una guerra hace 300 años o 300 y pico años, eso no es ninguna inexactitud, es tal cual, es lo que sucedió y no es un tratado de paz entre el rey de España y el de Inglaterra. Bueno, pues que eran reyes no democráticamente elegidos. Bueno, pues habría que haberse inventado el mundo entonces a finales del siglo XX, porque muchas cosas provienen de decisiones tomadas por nuestros antepasados lejanos, cuando no sabían ni lo que era la democracia representativa. Así que, entre tanto, es lo que hay. El Gibraltar se entregó entonces y se entregó a perpetuidad. Además, podemos hacer todos los peros y sacarle todos los peros que queramos, que si no estaba incluido el puerto, el istmo, tal, pero en principio la plaza de Gibraltar se entregó voluntariamente. Eso no creo que sea una inexactitud. No sé, quizá te refieras al referéndum en el que los gibraltareños votaron libremente en el año 2002 y en el que decidieron seguir siendo lo que son, es decir, una variante de británicos un tanto peculiar. Son británicos del todo, pero vamos, prácticamente británicos, lo decidieron ellos. Es pues que la ONU dice que es una colonia. Bueno, pero la ONU puede decir misa. ¿Me estás diciendo que en Gibraltar manda la ONU o mandan los gibraltareños? Aquí ya entonces sí que habría que plantearse... No. Yo creo que la palabra última sobre un lugar en concreto es de sus habitantes, no de unos burócratas en Nueva York, a ver si me entiendes. Es decir, la cosa, no sé, afíname cuál es la inexactitud concreta. Si es lo de la ONU, en fin, creo que queda ya más que respondida. Respecto a lo segundo, a lo de Estados Unidos y sus aerolíneas que me comentas, pues no sé si lo dije, pero sí lo sé que es así, que no se puede abrir el mercado porque la ley lo impide. Pues bien, esa ley hay que cambiarla, o deberían cambiarla en Estados Unidos, porque cerrando el espacio aéreo a competidores extranjeros, en este caso, no se sirve a la nación. Lo que se hace es que se premia a los productores ineficientes, nada más, pues a United Airlines, a American Airlines, a Delta y a su padre, ya está, pues que tiene la sede de los Estados Unidos. A mí, sinceramente te lo digo, Alfredo, toda esa mística de lo estratégico que en tiempos utilizaba mucho Izquierda Unida y ahora utiliza mucho Podemos, me hace mucha gracia. No hay cosa más estratégica que el grano, el trigo, vamos, para hacer pan, la leche. Son cosas estratégicas, pero si no nos moriríamos de hambre, desde luego más que el espacio aéreo, te lo aseguro. Y nadie pone pegas en que se importe trigo, si es necesario, o avena o leche.
Al contrario, yo no le miro el pasaporte a la barra de pan, ni al litro de leche. A mí qué más me da que la leche venga de Holanda o venga de Asturias. Lo importante es que sea leche. Y ese, fíjate si es estratégico. Eso de estratégico solo no es nomás, no utilices la palabra, utiliza la palabra Estado. Otra cosa es que el Estado crea que el país es un cuartel y hay ciertas cosas que tiene que controlar directamente ellos o sus amigos. Eso ya es una cosa diferente. Muy bien, espero con esto habértelo dejado más o menos claro, pero vamos, si tienes alguna pega, ya sabes, no tienes más que dejarme una nota y seguimos discutiendo el tema. Muy bien, pues ya para terminar, Pizarro nos quiere hacer un comentario sobre la crisis del Popular. Invertir deuda en vez de ahorro como palanca de prosperidad y hacerlo en productos de alta rentabilidad y riesgo puede llevar a la quiebra a cualquiera. No obligatoriamente, pero desde luego sin ningún asombro. Con un balance que tiene un agujero inmobiliario del que se desconoce su cantidad exacta, pero no su gravedad, y con unos litigios judiciales que pudieran suponer nuevas y cuantiosas pérdidas, el Popular es un regalito que hace un sospechosísimo tic-tac, tic-tac. ¿Quién asumirá el riesgo y cómo le saldrá la jugada? Son preguntas incómodas tras lo vivido por los bancos fusionados y los tributarios rescatadores. Pues con este comentario de la crisis del Popular, que fue la contracrónica del viernes pasado, pues podemos dar por terminado ya esta contracrónica de hoy, que no ha tenido nada que ver ni con el Banco Popular ni nada de eso, sino con el atentado de Manchester del domingo pasado. Y solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.